El día de hoy hablaremos sobre el origen y composición del suelo. En este capítulo veremos el origen y modos de formación del suelo, recordando el ciclo de las rocas, cuáles son los procesos de transformación del suelo y la composición mineralógica, enfocándonos en el modelo trifásico, cuál es la naturaleza y estructura de los minerales de arcilla, y por último les dejaré algunos términos importantes para este curso. En esta presentación en específico nos enfocaremos en los dos primeros puntos, origen y modos de formación del suelo y procesos de transformación. Empezando por el origen y modos de formación del suelo, debemos tener en cuenta que durante la planificación, diseño y construcción de estructuras, ya sean cimientos, muros de contención, entre otros, los ingenieros necesitan conocer el origen del suelo sobre el cual van a trabajar, ya que cada depósito presenta características geomecánicas o físicas únicas. Muchas de las propiedades de los suelos van a depender del tamaño, forma y composición química de sus granos, y esos granos son el producto de la desintegración de la roca sólida. Esa roca ha atravesado diferentes procesos de formación y de transformación que necesitamos conocer. Las rocas, con base en su origen, pueden clasificarse en tres grandes grupos, que serían las rocas ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Estas rocas van a estar en constante formación, cambio y reformación, claro, en periodos largos de tiempo, de forma que se nota un ciclo, que es conocido como el ciclo de la roca. Este ciclo, que aquí se los he puesto en esta imagen, nos ayuda a entender cuál es el origen de las mismas y cuáles son las relaciones entre ellas, ¿no? Mediante procesos internos y externos que se puedan dar en la Tierra. ¿Qué son las rocas ígneas? Esas rocas son las que se generan a partir del enfriamiento y solidificación del magma. Este proceso de enfriamiento puede darse tanto al interior como al exterior de la superficie terrestre. Cuando se produce al interior, se generan rocas ígneas intrusivas o plutónicas. Cuando se produce al exterior, ya sea por la erupción de un volcán, se enfría la lava, o por una fisura, vamos a tener rocas extrusivas, ¿no? Tenemos dos imágenes de rocas extrusivas. Una es el basalto, generada por el enfriamiento de lava, ¿no? Se pueden ver incluso el movimiento que ha seguido la lava. O la piedra pómez, que es una roca que se ha formado en las profundidades marinas. En el caso de las rocas intrusivas también tenemos acá dos imágenes, una de granito y otra de diorita, donde la principal característica son los granos que se pueden observar a simple vista, ¿no? Estos granos se forman al cristalizar, al enfriarse el magma, ¿no? Es un proceso tan lento que da tiempo a que se vayan formando. Ahora, estas rocas, ya sean extrusivas o intrusivas, en algún momento pueden quedar expuestas en la superficie, ¿no? Expuestas al ambiente, donde van a someterse a continuos procesos de erosión. Ese proceso de erosión puede darse por diferentes factores, por ejemplo el agua o el aire, que van desintegrando, desgastando muy lentamente la roca original, van arrancando partículas de la superficie, se puede decir así, y transportándola hacia lugares llamados depósitos, de grava, de arenas, de arcillas, ¿no? Donde, junto con la acción de agentes cementantes, que también pueden ser transportados, por ejemplo, por el agua, se van a ir asentando y compactando a lo largo del tiempo. A las rocas sedimentarias se les suele encontrar en capas o estratos como los que vemos en esta imagen. Y dos ejemplos de rocas sedimentarias serían los conglomerados o las areniscas. Y por último, las rocas metamórficas. Estas se generan a partir de las dos anteriores, ígneas y sedimentarias, pero tras someterlas a procesos de altas temperaturas y presión. En este proceso se van a formar nuevos minerales
y los granos van a ser sometidos a grandes esfuerzos que le van a dar a la roca una textura foliada, como es el caso de la pizarra. Foliada me refiero a láminas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si este proceso de alta temperatura y presión se vuelve extremo? La roca metamórfica puede llegar a fundirse originando magma. En este punto, el ciclo de la roca puede reiniciarse. Hasta aquí hemos hablado de los tres principales tipos de roca, pero es necesario conocer los procesos que se dan entre ellas para transformarlas. Este se convierte en un ciclo que se da de forma continua, repetitiva, pero a lo largo de un periodo extenso de tiempo. Se puede decir que todo comienza con el magma que está fundido al interior de la Tierra. Este magma, mediante procesos de enfriamiento, se va cristalizando hasta convertirse en roca ígnea. Esa roca ígnea puede fundirse nuevamente y convertirse en magma, reiniciándose un ciclo muy pequeño. Pero además, la roca ígnea también podría ser sometida a altas temperaturas y presiones. En ese caso, llegaría a convertirse en una roca metamórfica. Pero ¿qué pasa si la roca ígnea llega a incorporarse a la superficie terrestre? Ya sea porque las capas que la cubrían se fueron erosionando. Al estar expuesta al clima, a la lluvia, al viento, va a ir desintegrándose, meteorizándose, erosionándose quizás, y esos sedimentos van a ser transportados hacia depósitos donde se van a ir compactando, cementando hasta convertirse en roca. Aquí la roca ígnea pasó a ser sedimentaria. Esta roca sedimentaria puede nuevamente incorporarse a la superficie terrestre, reiniciándose un pequeño ciclo acá. Puede someterse a altas temperaturas y presiones, convirtiéndose en roca metamórfica, o puede fundirse hasta volver a ser magma. ¿Sí? Eso sucede con la roca sedimentaria. Si la roca sedimentaria o la roca ígnea se convirtieron en rocas metamórficas, también puede suceder tres cosas. Una, que esa roca metamórfica se incorpore a la superficie y se repita lo que ya conocemos: meteorización, litificación, roca sedimentaria. Puede también que esa roca metamórfica en sí misma atraviese procesos de altas temperaturas y presiones hasta volver a convertirse en otra roca metamórfica, o por último, esta metamórfica puede convertirse mediante fusión nuevamente en magma. ¿Sí? De cualquier forma, de cualquier manera que se den las transformaciones, se va a dar un ciclo continuo. En resumen, las características de los suelos dependen de la naturaleza y composición de la roca madre y de los procesos que la han ido transformando, ya sea por condiciones climáticas como temperatura y humedad, o por condiciones topográficas del terreno, como el grado de exposición, como la vegetación que ha tenido, cuánto han durado las condiciones prevalecientes, cuánto han durado esas condiciones de alta presión, por ejemplo, cuánto han influido fenómenos naturales como sismos o actividad humana, y por condiciones naturales de acarreo. Si hablamos del efecto del clima, debemos mencionar la meteorización, que es un mecanismo, un proceso mediante el cual la roca se disgrega en pedazos más pequeños, ya sea mediante medios mecánicos o químicos. Aquí podemos ver en esta imagen un ejemplo del efecto de la meteorización en esta roca de grandes dimensiones. Al romperse esta roca se da inicio al transporte de los materiales disgregados. En la meteorización mecánica debemos mencionar los cambios de temperatura que generan expansión y contracción en la roca, lo que a su vez va a producir fisuras y grietas. Si a esas grietas o fisuras o a los poros ingresara agua, al bajar la temperatura el agua se va a congelar y por lo tanto se va a expandir, generando un incremento en la presión interna en la roca, que va nuevamente a incrementar el tamaño de esas fisuras. Otros agentes físicos que pueden
influir en la meteorización mecánica son, por ejemplo, el viento, la corriente de agua o las olas de los océanos. Aquí les he puesto dos imágenes. En la primera se puede ver el efecto del viento que ha erosionado esta roca. Miren acá la persona y miren la dimensión del efecto, ¿no? La influencia del viento. Y abajo tenemos una erosión causada por las olas marinas. Hay que tener en cuenta que en la meteorización mecánica no hay cambios en la composición química. Esta es una imagen un poco más explícita de la meteorización mecánica. Ante un cambio de temperatura, si esta es muy alta, la roca va a dilatarse. Pero si por el contrario la temperatura baja, la roca se va a contraer y se van a formar estas nuevas fisuras o grietas. En una meteorización por helada, ¿qué sucede? Cuando la temperatura es relativamente alta, mayor a 0 grados, el agua ingresa con normalidad en los poros y grietas, pero al bajar la temperatura, el agua se congela y se va a expandir alrededor de un 10%. Esto aumenta los esfuerzos internos de la roca que finalmente se rompe, se fractura aún más. En el caso de la meteorización química, lo que sucede es que los minerales originales de la roca van a cambiar, van a transformarse en otros debido a reacciones químicas. Esto puede suceder debido a la presencia de agua, de dióxido de carbono presente en la atmósfera, debido a ácidos o sales solubles que hay en el agua subterránea, a material orgánico. Un ejemplo de meteorización química es la transformación de feldespato, ferromagnesio y mica en arcilla. De aquí es donde proviene, por ejemplo, la caolinita, la hilita o monmorillonita, que estoy segura que todos ustedes han escuchado. Son arcillas muy peligrosas, altamente expansivas y por lo tanto indeseables para la ingeniería civil. Ahora podemos preguntarnos cuál es el efecto del transporte en la composición de los suelos. Bastante importante, ¿eh? Resulta que de la roca meteorizada pueden pasar dos cosas: que esos productos de la meteorización permanezcan en el mismo lugar o que estos sean trasladados a otros lugares por el agua, por el viento, por la gravedad. Cuando los productos meteorizados permanecen en su lugar de origen, podemos hablar de suelos residuales. Una característica de esos suelos es que en la superficie podemos encontrar material de grano fino y a medida que profundizamos el grano se va volviendo más grueso hasta convertirse en rocas angulares. Pero ahora, si ese material meteorizado ha sido trasladado y depositado en otro lugar, más bien podemos hablar de un suelo transportado que puede ser del tipo glaciar, aluvial, marino, lacustre, eólico o coluvial.